Hola, buenas noches. De nuevo con ustedes en Cara a Cara, como cada viernes. Esta semana el principal partido de la oposición, Alianza Popular, ha celebrado unas jornadas de debate sobre política autonómica. En el transcurso de estas jornadas tuvo lugar una entrevista entre dos líderes importantes, el presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, y don José María Aznar, presidente de la Comunidad Castellano-Leonesa. Pues bien, para hablar hoy de las jornadas, para hablar en general de la política del primer partido de la oposición, hemos traído aquí al estudio A4 de Torre España a don José María Aznar. Don José María Aznar es un político joven, como ustedes ven, lleva casi 2 años al frente de la Comunidad Castellano-Leonesa, un año largo, y le avalan notables éxitos a lo largo de ese tiempo. Yo, buceando en su biografía hoy, don José María, veía que es usted hijo y nieto de insignes periodistas, además. Y esto me lleva a hacerle una pregunta que quiero que me conteste con absoluta sinceridad. ¿Usted cree que este programa planteado hoy, en una hora de máxima audiencia de televisión, pretende crear confusión y desorden en las filas de Alianza Popular? Pues yo creo que en su planteamiento desde luego que no, pero yo espero que además de lo que resulta al final del programa se va a demostrar con toda seguridad que no. Muy bien, don José María. Él sabe que cito un documento textual que él conoce. Queremos que así sea y evidentemente los periodistas que hoy nos acompañarán en este debate o coloquio así lo demuestran. Son todos ellos personas de no solo reconocida solvencia, que solemos decir en este oficio, sino muy bregados y muy experimentados en la profesión. Pepe Oneto lleva muchos años dirigiendo, ha capitaneado proyectos periodísticos en la transición y ahora es el director de Tiempo, una de las semanarios de mayor entidad en nuestro país. Ramón Pi es el director del diario Ya, pero cabría hacer tan extensa su biografía que valga sin más decir además que está en una de las tertulias de las que más se escuchan, estas tertulias de las casi la madrugada. Y Ernesto Sáenz de Uruaga es el más joven de los periodistas hoy aquí presentes y ya ha estado en puestos directivos en Radio Nacional de España, es el subdirector del Diario de la Tarde. También estuvo director de informativos en la comunidad de la que hoy es presidente el señor Aznar. Muy bien, pues vamos ya, si a ustedes les parece, a entrar en el propio debate. Señor Aznar, en su partido, en Alianza Popular, existe hoy un debate político, existe hoy un debate interno. Podría decirse que después, justamente después de las elecciones que llevaron a la presidencia Antonio Hernández Mancha, unas elecciones en las que usted apostó por otra alternativa. Se paró en cierta medida ese debate, pero usted lo reabrió, no sé si sin querer o queriendo, pero en una ya mítica y tópica intervención suya en el Club Siglo XXI, usted reabrió ese debate. Usted habló allí de la posible existencia de 2 líneas de partido, de la posible existencia de 2 concepciones sobre el partido. Incluso dijo cosas tan importantes como que hay que renunciar al poder en beneficio de la sociedad. Dijo además que los propios militantes de Alianza Popular no se creían que era posible desbancar al Partido Socialista. Imprimió en definitiva un ritmo fuerte a ese debate. De entonces acá ha llovido mucho, ha llovido mucho. Yo quería plantearle para iniciar, ¿cómo cree usted que hoy en Alianza Popular se plantean esas 2 posibles líneas de entendimiento de la política? Bueno, que haya debate en este momento en la Alianza Popular es absolutamente normal, como hay debate en todos los partidos, o en casi todos los partidos, que tienen a corto plazo que afrontar un congreso. Y es normal que en momentos precongresuales pues haya opiniones distintas o se contrasten ideas para lo que pueda resultar al final en un congreso. Eso yo le doy un cariz absolutamente normal. Otra cosa distinta, si se quiere interpretar así, bueno, es el análisis político que se puede hacer. Usted cita una circunstancia concreta que es la conferencia que yo pronuncié en el Club Siglo XXI, de la que algo se habló, y efectivamente allí más que 2 modelos de partido se hacía referencia a la necesidad de hacer un riguroso análisis de la situación política, de hacer una profunda autocrítica del periodo que había transcurrido desde la dimisión de Fraga hasta ese momento, que yo desde luego prolongo hasta ahora, y en tercer lugar pues de sacar las consecuencias que convengan, bueno, para el bien del centro-derecha español y del sistema democrático español, porque al fin y al cabo que exista una alternativa y una alternativa con posibilidades de obtener la victoria, pues es una demostración de salud para el sistema democrático, ¿no? Bueno, sí, efectivamente en esa conferencia del Club Siglo XXI usted planteó una disyuntiva muy clara. Es decir, creo, si no recuerdo mal, que usted dijo que la cuestión en ese momento era saber si Alianza Popular estaba mejor, igual o peor que desde la dimisión de Fraga. 1 año y medio después de la dimisión de Fraga,
escuetamente, Alianza Popular está mejor, igual o peor que cuando se fue Fraga. Yo efectivamente dije eso en el siglo XXI, pero no solamente lo refería a Alianza Popular, lo refería al conjunto del centro derecha en España. Y si se me permite contestar a la pregunta, planteando una nueva pregunta, yo preguntaría, ¿por qué dimitió en un determinado momento Manuel Fraga? Y yo creo que por dos razones. Por un lado se decía que él tenía un techo electoral y que por lo tanto si él no renunciaba el centro derecha de Alianza Popular no iba a progresar electoralmente, y en segundo lugar que él era el obstáculo para un entendimiento o coordinación de fuerzas políticas en el centro derecha. Y entonces yo me preguntaba efectivamente y me pregunto ahora, ¿qué pasa? ¿Estamos igual, estamos mejor o estamos peor? ¿Hemos progresado o no hemos progresado? Yo creo que un análisis político consecuente y realista, y desde luego quien no esté dispuesto a hacerlo, pues se puede dedicar a otra cosa, desde luego no a la política, me lleva a decir que no se ha progresado. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que aquellas críticas que se le hacían a don Manuel Fraga, pues no eran justas, se han demostrado que no eran verdad. Pero además quiere decir justamente que en ese periodo de tiempo que ha transcurrido desde la dimisión de Fraga, necesitamos analizar todo lo que ha pasado de una manera muy reflexiva y muy autocrítica. Pero claro, eso no se puede interpretar en el sentido de decir yo estoy haciendo una agresión personal a alguien. O se puede interpretar esto se soluciona en un quítate tú que me pongo yo. No. Es un análisis político profundo de por qué los ciudadanos, o muchos ciudadanos en este país, no tienen la percepción de que exista una alternativa de gobierno. Y permítaseme añadir una última cuestión. Si el gobierno y el Partido Socialista continuamente está transmitiendo el mensaje de que se hace la única política posible, los ciudadanos, si aceptan ese mensaje, al final llegará a una conclusión muy sencilla, que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y si además quien aspira a ser alternativa reitera, a mi juicio demasiado insistentemente, que nos han robado el mensaje, o que nos han quitado las ideas, o que nos han copiado el programa, pues efectivamente, para hacer lo mismo de lo que se está haciendo ahora, ya están los de ahora. ¿Usted cree que les han quitado las ideas y les han robado el programa y les han copiado la...? No, en absoluto. Yo creo justamente todo lo contrario. Y hay muchos aspectos de la política española que así lo demuestran. Y se podían poner miles de ejemplos. Como Yo me conformo con tres, por ejemplo. Por ejemplo, la política económica. Usted y yo pagamos muchos más impuestos que en el año 1982. Ciertamente. Usted y yo y todos los ciudadanos, por el simple hecho de vivir en este país, tenemos una deuda de 400.000 pesetas. En mi familia somos 5. 5 por 4, 20. Yo debo 2 millones de pesetas sin haber hecho absolutamente nada. En este país existe un aumento del déficit público realmente alarmante y un descontrol del gasto público realmente alarmante. ¿Esa es la política que hubiese hecho un gobierno de centro-derecha? De ninguna manera. Si se piensa en ese punto, que el Estado controla en este momento 43 de cada 100 pesetas que hay en este país, pues evidentemente eso no es la política que defiende un gobierno de centro-derecha. Ahora, el decir no se ha hecho una política económica de locura, no se han hecho nacionalizaciones, eso no quiere decir que te hayan copiado el programa o que te hayan quitado las ideas, ni muchísimo menos. Nosotros haríamos en ese punto una política económica completamente distinta. Sigo con ese ejemplo. Si se congelase la presión fiscal y se contuviese el gasto público en los límites que está ahora mismo, en un año el Estado, en vez de controlar 43 pesetas de cada 100, controlaría solamente 41. Y se desbloquearían automáticamente cientos de miles de millones de pesetas que podían ir a la inversión productiva. Lo cual no ocurre en este momento. Por lo tanto, hay dos políticas económicas muy diferenciadas. Otro ejemplo, lo estamos viviendo ahora mismo. Política contraterrorista o política de seguridad. Un Estado de Derecho, si se quiere defender y no confundir, como ha dicho el presidente del gobierno, con un Estado de desecho, tiene que partir de dos principios: de que no hay ningún poder, ninguno, al margen de la ley, y que la democracia se fortalece con la transparencia y no con la oscuridad. Otro ejemplo de política distinta,
el mismo funcionamiento de las instituciones. Hoy la dinámica política, y es un síntoma de gravedad de situación de este país, no está en el Parlamento, está en el Consejo de Ministros. La disputa está entre los ministros tecnocráticos y los llamados ministros sociales, pero no está en el Parlamento. ¿Por qué? Porque se ha hecho una política para que no esté en el Parlamento. Ojo, y también digo, y la oposición tiene su parte de responsabilidad en eso también. Y en el campo de la justicia se podría hablar exactamente lo mismo. Por lo tanto, es evidente a mi juicio que existen políticas distintas y diferentes. A mí me gustaría de nuevo ir a la conferencia del siglo XXI, porque en síntesis hablaba de que el problema era de estrategia del centro derecha, que estaba mal planteada, y de una definición del proyecto político que todavía no tiene. Entonces yo recuerdo que le hicieron esa noche una pregunta que fue, nos dejó a todos un poco parados. Alberto Ruiz Gallardón le preguntaba, creo que usted lo recuerda perfectamente, eso está muy bien, es un proyecto político que puede ser asumido por nuestro partido. Y le preguntaba también quién debe de liderar ese nuevo proyecto político que usted anunció. Con esto le quiero preguntar dos cosas. Una, si usted, por lo que acaba de decir, no se ha recogido lo que usted dijo en aquella conferencia, no se está cambiando de estrategia, no se ha definido ideológicamente todavía lo que usted pedía dentro de la Alianza Popular, qué es lo que va a hacer a partir de ahora y si todavía sigue manteniendo que el líder que debe llevar adelante esos proyectos de futuro en los cuales usted está inmerso debe ser todavía Antonio Hernández Mancha. Bueno, el partido tiene una gran oportunidad, que es el Congreso de enero, y justamente en el Congreso de los partidos son donde se hacen las grandes definiciones y donde hay que afirmar las estrategias de futuro del partido. A mí personalmente ese sería el Congreso que me interesara, ese Congreso, un Congreso capaz de presentar una oferta de articulación del centro derecha y un proyecto político para la mayoría social de este país, para la mayoría de los ciudadanos de este país. Eso es lo que a mí me interesa. Pero eso se traduce en nombres propios. Al final yo sí he podido ver en la CNN, gracias a la televisión por satélite, el desarrollo de la convención demócrata que acaba de terminar. Ahí hubo un enfrentamiento fuerte entre Dukakis, candidato ya a la presidencia, y Jackson, que había sido candidato a la presidencia, que perdió con Dukakis y que aspiraba a ser vicepresidente. Hubo un pulso de personas fuerte, además con amenazas de no apoyo de sectores perfectamente definidos a la hora de la carrera definitiva de aquí a noviembre. Al final, lo que ha pasado ha sido que han llegado a un acuerdo programático y han acabado todos dándose la mano, cantando soul, etcétera. Yo no sé si es que en España somos más antropófagos o no somos más antropófagos políticamente hablando, pero eso en los congresos de los partidos no se ve tan a menudo. Y no hablo solo de Alianza Popular, no hay más que recordar lo que le ha pasado a Pablo Castellano en el PSOE, por ejemplo, ¿no? Pero en Alianza Popular también ocurren esas cosas, ¿no? ¿Cómo prevé que va a pasar desde el punto de vista de personas el Congreso de enero? Pues a mí me gustaría que pasase, si es que tiene que pasar, algo parecido al ejemplo que se ha puesto. ¿Pero cómo lo prevé? ¿Cómo lo prevé? Yo lo preveo sinceramente de esa manera, por una razón. Yo personalmente, y estoy seguro que cualquier compañero de Alianza Popular, pone la unidad del partido por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de cualquier ambición, por encima de cualquier discrepancia, por encima de cualquier circunstancia pequeña. Al final las dinámicas de partidos son unas dinámicas que se tienen que cerrar entre personas razonables que comparten un mismo proyecto político. Y si esa dinámica consiste en quién ocupa un despacho o quién ocupa otro, pues efectivamente eso ni le interesa a nadie, ni desde luego yo estoy en esa dinámica, ni a mí concibo los partidos como un fin en sí mismo. Los partidos son un instrumento. Ocupar un despacho de un partido no tiene sentido. Se ocupa un despacho para hacer algo. Y si no, pues uno no lo ocupa, se dedica a otra cosa que probablemente será más rentable. Y luego, las presidencias de los partidos las dan los compromisarios en los congresos. La presidencia de AP en este momento, de Hernández Mancha, es absolutamente legítima en un congreso legítimo. La futura presidencia de Alianza Popular, que sea, si es Hernández Mancha o si es otra persona, será también legítima. Y otra cosa distinta son los liderazgos. Los liderazgos los dan los ciudadanos, los liderazgos los da la sociedad, los liderazgos los dan las elecciones. Y eso está por ver en el futuro. Señor Aznar, eso está bien, pero siempre y cuando hay un proyecto común. Por lo que usted acaba de decir hace un momento, ese proyecto común no existe. Hay serias divergencias, al menos, entre lo que usted representa o quiere representar y lo que en este momento pueda defender Antonio Hernández Mancha, incluso de cara al Congreso del próximo mes de enero. No, serias divergencias de proyecto político no hay.
Ojalá pudiésemos acertar todos mucho más en la transmisión del mensaje del proyecto político. Serias divergencias del proyecto político no hay. Es decir, Antonio Hernández Mancha y yo pues estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que estamos en desacuerdo, aunque a veces pueda parecer, desgraciadamente, a lo mejor por nuestra culpa lo contrario, pero discrepancias de proyecto no hay. Militamos en el mismo partido, no puede ser. El partido... Pero... Sí, no, decía que con respecto al Congreso de enero ya usted en cierto modo se ha cargado el Congreso, porque si no tengo mal anotado, usted ha calificado el Congreso que ni la situación ni es adecuada, ni justa, ni conveniente, ni suficiente. Esto he tomado nota textual. Es decir, que me parece difícil que con este planteamiento previo ese Congreso vaya a terminar como el Congreso del Partido Demócrata de Dukakis y Jackson, ¿no? Es decir, bueno, que ahí habría que ver quién es el Jackson de la película, ¿no? No, lo que ocurre es que hay veces que las circunstancias convierten problemas de forma, a lo mejor, en problemas de fondo. Lo que usted señala es un asunto de orden interno del partido muy difícil de explicar, porque afecta a los compromisarios de que pueden asistir al Congreso, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencido que el buen sentido del presidente de Alianza Popular pues va a arreglar la situación y se celebrará un congreso con toda normalidad y con todas las bendiciones de todos los militantes de Alianza Popular, con plena garantía de transparencia y de democracia interna, como han sido siempre los congresos de Alianza Popular. Señor Ramón Pi le decía que plantea usted 3 diferencias con la política del partido del gobierno. Sabe usted que el partido del gobierno, de lo que les acusa precisamente es de la carencia de esa política, de una alternativa política que pueda entusiasmar a los ciudadanos de este país y que conforme por tanto una estructura seria de alternancia. En reiteradas ocasiones, tanto el propio presidente del gobierno como altos dirigentes del Partido Socialista han aludido a esa necesidad, a la necesidad de una estructura seria en la derecha que permita una alternancia en el poder o en cualquier caso una estructura sólida. Parece que usted daba la razón en sus diferentes comparecencias ante la opinión pública o en declaraciones a medios de comunicación a esa opinión. Y digo que parece en tanto que usted lo que le plantea a sus militantes y propicia como debate en el partido es que se salga a la sociedad, que se lleve adelante un proyecto político que permita entusiasmar a la gente y que les vote, en definitiva. Parece, por otra parte, que las luchas, decía antropofagia antes Ramón Pi, yo diría casi cainitas, que a veces se han podido plantear en su partido, por más que después se han solucionado y parece que ustedes están todos unidos en un proyecto político común. ¿No cree que de alguna manera lo que evidencian ante la sociedad es la dificultad, precisamente, de ponerse de acuerdo para propiciar un proyecto común? Pues no, con toda franqueza, y le voy a decir por qué. Porque yo no he escuchado todavía a ningún militante de Alianza Popular decir a otro militante lo que en esta casa de televisión le dijo don Nicolás Redondo a don Carlos Olchaga, y son militantes del mismo partido político. Yo no he escuchado a nadie decirle, estás en otra trinchera. Nunca, jamás. Se podrán cometer muchas equivocaciones, errores, pero yo no he escuchado nunca semejante cosa. Ahora, es absolutamente cierto que hay que plantearse unas cuestiones básicas. Yo vuelvo a lo que antes decía. ¿Qué es un partido? Un fin o un instrumento. Un instrumento. ¿Para qué? Para llevar a la práctica un proyecto político. Y ese proyecto político, para salir adelante, ¿qué necesita? Pues necesita estar bien definido en torno a unas ideas básicas, necesita una estrategia que lo lleve adelante y necesita una organización que lo sustente. Sobre eso cabe perfectamente todo debate y sobre eso debe caber toda la discrepancia que sea necesaria. Pero sobre esos puntos, no sobre otros. Sí. Perdone, un partido dice que es un instrumento y no un fin en sí mismo. Y a veces yo me pregunto si la ley de financiación de partidos políticos no está colaborando a lo contrario, ¿no? Pues yo también me lo pregunto y la verdad es que llego a la conclusión que probablemente está llevando a lo contrario. En un país como el nuestro, con listas cerradas y bloqueadas, y en un país con un enorme control de los aparatos de los partidos, sobre la vida interna de los partidos, incluso sobre la vida parlamentaria, pues evidentemente la ley de financiación de los partidos políticos lo que hace es justamente incentivar esa política. Antes se mencionaba una frase que yo había pronunciado, que hay que renunciar al poder. Lo decía, hay que renunciar al poder en favor de la sociedad. Y yo creo que efectivamente en España se está produciendo una dinámica en la cual algunas instituciones o algunos grupos políticos, pues evidentemente se están encerrando demasiado en sí mismos y tienden a vivir al margen de la sociedad. Y eso no es así. ¿Y en AP ocurre eso? ¿En qué medida? Bueno, eso puede ser una medida general a todas las fuerzas políticas, evidentemente. Si se abre ese portillo, pues eso afecta a todas las fuerzas políticas. Yo desearía y deseo
que eso no ocurra. Es decir, a mí me preocuparía, por ejemplo, que eso supusiese una interpretación que consistiese: no tengo que dialogar con las organizaciones sociales. Pues esa postura, no digo que exista, digo que si se manifestase me preocuparía mucho por el hecho de que se viva de los presupuestos generales del Estado. Entonces yo creo que una cosa es tener una subvención, una cosa es tener unas ayudas y otra cosa distinta es vivir al margen de la sociedad. Ahora, y a mí no me gusta la dinámica que se ha abierto. Se hace muy difícil, imaginar que cualquiera de los partidos que ahora existen en la hipótesis de ganar unas elecciones derogasen esa ley. Eso está por ver, pero lo que hace falta al llegar es demostrarlo. Yo ahí puedo poner algunos ejemplos modestísimos. A mí se me ha dicho en la modesta experiencia de gobierno que estoy desempeñando en Castilla y León, a la que me dedico como apasionadamente, pues que había cosas que no se podían hacer y se han hecho. Por ejemplo. Quitar la visa a los consejeros. No solo eso, no. Se dice, no se puede reducir burocracia. ¿Cómo que no se puede? Yo he reducido 2 consejerías, 9 direcciones generales, 2 secretarías generales, 3 organismos autónomos, 54 delegaciones territoriales. Con todo eso me he ahorrado 1.000 millones de pesetas. Los he dedicado a un plan de empleo juvenil. He congelado sueldos, está congelado el gasto corriente. ¿Cómo que no se puede hacer otra política distinta? Naturalmente que se puede hacer. Se ha triplicado en este tiempo la inversión en Castilla y León y no es incompatible triplicar la inversión con hacer política social. Cuando nosotros llegamos allí estaban funcionando en aquella comunidad, que es la más grande de España y de Europa, 30 centros de asistencia social. Al cabo de un año hay funcionando 100 centros de asistencia social. No es incompatible. Lo que hace falta es, con sentido común, empezar a administrar mejor los recursos que existen. Y eso, desde luego, no se hace ahora desde el Gobierno de la Nación. Pero sí se puede hacer. Y evidentemente yo dije, no quiero crear una televisión pública. Y no la pienso crear. Porque no creo en un sistema de una pluralidad de televisiones públicas. Creo en la iniciativa social de creación de televisión. Y así sucesivamente. Por lo tanto, eso que se dice, hay que verlo. Ahora hay que llegar primero para poder hacerlo. Pero ¿no actúan también ustedes sabiendo que el paraguas de la Administración Pública Central siempre estará para subvenir a aquellas necesidades que pudieran propiciarse, dado que la carencia de fondos les haga que les falte para una finalidad concreta? Me refiero a los 1.000 millones. Usted dice, sí, hemos invertido 1.000 millones en creación de empleo. No, hemos invertido mucho más. Hemos invertido casi 5.000 millones. Esos 1.000 millones son lo que hemos ahorrado con una política de ahorro, de reforma de la administración y de reducción del gasto corriente. Tienen ustedes casi 100.000 millones de pesetas en transferencias. Tenemos 92.000 millones de presupuestos. Y no tienen aún educación, no tienen sanidad, y es una de las comunidades con un Producto Interior Bruto menor de las posiblemente de las que hay. Quiero decir que por lo que significa la solidaridad interregional, ustedes tienen un buen nivel de transferencias. Lo que yo le pregunto es, ¿no actúan así porque saben que al no tener las riendas de la Administración Central, por otra parte, las deficiencias que pudieran crear en sus financiaciones siempre las tendrían resueltas? En absoluto, todo lo contrario. Y permítame que le ponga 2 ejemplos. Cuando nosotros creamos ese plan de empleo juvenil, se nos amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad a ese plan de empleo juvenil. Por cierto, en un país que todavía reconoce 3 millones de parados. ¿Qué es lo que pasó? Que 3 meses después el Partido Socialista aprobó un plan de empleo juvenil. Nosotros nos habíamos adelantado 3 meses al plan de empleo juvenil socialista. Parece ser que eso es lo que molestó. Y ahora mismo, como usted sabe muy bien, nosotros hemos acudido al Tribunal Constitucional ante un problema de vivienda, porque el Gobierno pretendía, a cambio de firmar un convenio, que nosotros renunciásemos a un derecho constitucional que nos ampara, como es el de recurrir al Tribunal. No hemos recurrido al Tribunal, se van a hacer todas las viviendas previstas, pero las vamos a pagar nosotros. En consecuencia, nosotros no hacemos lo que queremos esperando que luego venga el maná del Gobierno de Madrid. No es eso, ¿no? Porque no viene. No viene. Yo no sé si hoy mismo hay una noticia. Usted, cuando habla siempre de proyectos, no habla de Alianza Popular específicamente. Tiene mucho cuidado en decir siempre centro-derecha. Creo que es el espectro que usted cree que se debe abarcar. Y yo no sé si hoy se ha anunciado precisamente, no sé si hoy o ayer, un día de estos, en el Parlamento de Castilla y León, el portavoz de Alianza Popular ha hablado de un posible gobierno de coalición con el Centro Democrático Social. Sería el primer acercamiento, la primera experiencia de este tipo que usted pretende ya en Castilla y León intentar llegar a ella. No tengo noticias de esa declaración, lo digo con toda sinceridad,
pero evidentemente yo hablo de fuerzas de centro-derecha por una razón, porque existe una pluralidad de fuerzas en el centro-derecha, de la cual Alianza Popular es la fuerza más importante y significativa a distancia. ¿Cómo creo yo, fracasado el intento de la coalición popular, que se deben hacer las cosas? Pues creo que se deben hacer con varios criterios. Uno, con la mayor flexibilidad política. Segundo, con el mayor respeto a la identidad, a la autonomía y a la estrategia de las fuerzas políticas que integran el centro-derecha. En tercer lugar, con criterios de rentabilidad electoral, es decir, que lo que se trata es sumar más escaños, no tanto como sumar más votos, sino más escaños. Y en cuarto lugar, criterio de territorialidad, es decir, hay que analizar muy bien los territorios españoles electoralmente y llegar a acuerdos muy flexibles en razón de la rentabilidad electoral. Usted podrá decir, con toda la razón del mundo, bueno, eso es muy fácil y muy sencillo. Pues a lo mejor es fácil, es sencillo y es de sentido común, pero lo grave no es eso, lo grave es que no se ha hecho nunca. Bueno, pero ¿usted cree que tal como está Alianza Popular ahora? Es que a mí me da la impresión de que usted utiliza un doble lenguaje, es decir, un doble lenguaje cuando habla para una prensa minoritaria y otro lenguaje cuando aparece aquí en televisión. Es decir, bueno, y me parece por su parte muy hábil intentar no abrir heridas y cicatrizar posibles discrepancias, ¿no? Pero en el periódico de hace apenas 48 horas, 72 horas, usted ha dicho que la situación de Alianza Popular es muy difícil, tan difícil como cuando se fue Fraga, y que algo así como no reconocerlo sería tener una ceguera política. ¿Por qué cree usted que esa situación es tan difícil, o tan difícil como el momento en que Fraga dimite, que probablemente es el momento más difícil de hacer? Pues por lo que he explicado. Y efectivamente yo solamente discrepo el planteamiento de la pregunta en una cosa. A mí nunca me podrá decir, por ejemplo, el presidente del gobierno que diga una cosa en privado y otra en público, como dijo anteayer en las Cortes. En público, en privado, en la televisión o ante núcleos más reducidos, siempre digo lo mismo. Yo he dicho efectivamente que la situación de Alianza Popular es difícil y que no reconocerlo es hacer un ejercicio de ceguera asombroso. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que puede pensar, como decíamos antes, que lo importante ante todo es la vida interior de un partido. Y para mí eso no es lo importante. Lo importante es lo que puede hacer un partido de cara a la sociedad y a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si no, los ciudadanos se acaban cansando. Es decir, si a los ciudadanos nosotros no les ofrecemos un proyecto político para la mayoría de ellos, para la mayoría social de este país, al final dirán, bueno, no nos ofrecéis un proyecto, no avanzáis electoralmente y además no estáis de acuerdo entre vosotros, bueno, pues entonces os podéis dedicar a otra cosa. Y a mí eso me preocupa. Y como me preocupa lo digo, y lo digo públicamente y lo digo en privado. Y efectivamente Alianza Popular vive una situación difícil. Pero a mí eso no me tiembla la mano por eso, ni tampoco me tiembla la voz. Estoy convencido que se puede arreglar esa situación, desde unos postulados de unidad, de generosidad y de sacrificio por muchas partes y por muchas personas. Pero hay que ponerlo seriamente a ello. Y sobre todo hay que hacer una cosa, no huir de la realidad. Permítame un ejemplo, nosotros en las elecciones municipales del 1987 obtuvimos el 21% del voto. En las elecciones municipales de 1983 obtuvimos el 26% del voto. Eso es decir la realidad, no es decir otra cosa. Y lo único que yo quiero es que esa situación se arregle, que en vez de estar en el 21 estemos en el 28. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir eso? Ese tiene que ser el gran debate de Alianza Popular. Y eso es mucho más importante que entrar en un despacho y decir, sal de ahí, que ahora se va a poner otro. Porque no es esa la cuestión. Hasta aquí esta primera parte del programa. En unos minutos volvemos con ustedes. ¿Qué les daré hoy para merendar? Hay madres que sí saben lo que conviene a sus hijos. Por eso, por lo menos 2 veces por semana, les dan para merendar porciones El Caserío. Y están tranquilas, porque saben que se alimentan con todo lo bueno del caserío. Del Caserío me fío. Artinata. Oh, qué fresca, qué sabrosa. Que te tomo, que te como. Qué delicia, qué frescura, qué ligera, de locura. Qué obra de Artinata. Qué gran galleta de Artiach. 3 minutos. 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 3 minutos.
Continuamos. Decía usted, señor Aznar, casi hace unos segundos, que era posible financiar esa comunidad autónoma con sus propios fondos y que era posible... No, perdón, con sus propios fondos. Recibíamos manás gratuitas del gobierno. Y decía también que en ese proyecto político se podía desarrollar desde Alianza Popular una vez que ese proyecto político fuese conjunto. Yo quería preguntarle ya, afinando más en concreto. Existe un congreso que tendrá lugar a 1 de enero, donde ahora ya hay un debate precongresual donde usted mantiene unas posiciones concretas. Antes mi compañero Pepe Oneto aludía a ellas. Ha sido usted duro incluso en la calificación de la estrategia precongresual preparada desde la dirección del partido. La polémica, sabrá nuestros telespectadores, muchas de las personas que hoy le están viendo son militantes de Alianza Popular, simpatizantes, votantes incluso, sabrán que esa polémica se basaba en la elección de delegados al Congreso. ¿Piensa usted que desde la dirección del partido se está propiciando un tipo de elección que penalice a aquellas gentes como usted que tienen otro proyecto político? No, vamos a ver, explicarlo técnicamente es difícil, pero yo quiero aclarar lo siguiente. La convocatoria del Congreso de Alianza Popular, en los términos que se ha hecho, es absolutamente legítima. La persona que ha hecho la convocatoria tiene plena legitimidad en los estatutos para hacerla de la manera que la ha hecho. Y el órgano que le ha aprobado, la Junta Directiva Nacional del Partido, es un órgano legítimo que puede adoptar perfectamente el acuerdo que ha adoptado. Por lo tanto, yo no discuto en ningún caso ninguna legitimidad. Simplemente he hecho un análisis político. ¿Y un análisis político en razón de qué? Pues en razón de que a mí en esa convocatoria me parece que están algo penalizados los territorios que proporcionalmente aportan más votos al caudal de votos de Alianza Popular, y que eso me parece que hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si defiendo un modelo de partido en el que la vinculación con la sociedad y los ciudadanos sea la mayor posible, es lógico que en aquellos territorios donde Alianza Popular es más fuerte, donde existe una vinculación mucho mayor, pues en unos territorios cuya voz pues no deba ser a lo mejor cercenada. Pero vuelvo a repetir, es una cuestión estrictamente técnica, que a lo mejor se ha convertido en un problema político, pero insisto, estoy persuadido de que el buen sentido del presidente de Alianza Popular va a acabar con esa cuestión. No, usted dijo, lo voy a citar también textualmente, no tengo ningún dato para suponer que Hernández Mancha vaya a dar marcha atrás en sus planteamientos. Declaró esto una periodista de televisión, lo dimos en el telediario incluso. Y no he dicho nada que no sea verdad, no tengo ningún dato y ahora tampoco tengo ningún dato, simplemente manifiesto una esperanza, y es que el buen sentido del presidente lo corrija. Hombre, yo creo que usted tiene una imagen, usted joven, tiene 35 años, relativamente es nuevo en política, es decir, no forma parte del equipo, iba a decir equipo médico habitual, pero del equipo político habitual de la derecha. E incluso yo creo que a usted se le presenta como una, o por lo menos se ha escrito en abundancia, como una alternativa de los empresarios, una vez que los empresarios han roto con el equipo dirigente de Alianza Popular. Es decir, no es ninguna descubrir nada que el señor Cuevas pues no se entiende con el señor Mancha, ¿no? Y se ha especulado con que usted en cierto modo sería una alternativa del empresariado ante una candidatura de Mancha que, bueno, lo que parece evidente es que no aguanta hasta el 90, ¿no? Yo, como presidente de Castilla y León, tengo la obligación de llevarme bien con todos los sectores sociales, y mucho más con aquellos sectores sociales que pueden participar de una manera muy activa en algo que nosotros tenemos en marcha en Castilla y León, que es incrementar los niveles de progreso económico y social de aquella comunidad. Por lo tanto, aunque yo no tuviese muchos amigos en algún sector social, aunque no los tuviese, mi obligación sería llevarme bien con ellos. En segundo lugar, yo creo en los grupos sociales. Yo creo que las sociedades libres, uno de sus fundamentos es la existencia de grupos sociales organizados, sólidos, autónomos e independientes, que ayudan a vertebrar la sociedad. Y en consecuencia, no me parece lógico ninguna guerra con ningún grupo social. Al contrario, hay que hacer cuantos más esfuerzos mejor, primero porque esos grupos sociales existan y se vertebren, y en segundo lugar porque las relaciones sean cuanto mejores, pues óptimas, inmejorables, como se quiera llamar. Y en tercer lugar, pues yo creo que los empresarios no nombran candidatos a nada. Podrán tener sus simpatías o sus antipatías, como tenemos todos naturalmente en esta vida, ¿no? Pero yo no soy candidato a nada. ¿Usted no aspira a presidir el principal partido de la oposición? Yo lo que aspiro es a ser presidente del gobierno.
Presidente del gobierno. Presidente del gobierno. Legítima de España. aspiración, por lo demás. Claro, presidente del Eso gobierno. está bien, Lo Ramón. que sé muy bien, Bueno, eso- lo que sé muy bien es que todo tiene su tiempo. Pero Eso a mí eso es- tiene que canalizarse a través de la Alianza Popular, porque a través del PSOE parece difícil. A través de Alianza Popular espero canalizarlo. Pero en fin, es una ambición absolutamente legítima que tiene cualquier político de vocación o de raza, llámese como se quiera. Ahora lo que ocurre es que todo tiene su tiempo y en política la prudencia es una buena consejera. La impaciencia efectivamente conduce a cometer demasiados errores. Bueno, si el moderador nuestro no tiene nada en contra, a mí usted pone el toro en una suerte que ya me empieza a divertir más, que es la de sus aspiraciones a presidir el gobierno, ¿no? Porque tiene usted una oportunidad de empezar a enseñarse ante la gente, ¿no? Si usted hubiera sido, vamos a empezar por ministro, por ejemplo, ¿no? Si usted hubiera sido el ministro del Interior, ¿qué habría hecho en el caso Gál? Menuda si ya me Es que el sitúa. gobierno es complicado, eso tiene problemas, ¿no? Vamos a ver. El problema del terrorista en España, y voy a contestar concretamente la pregunta, voy a decir dos cosas. El problema del terrorismo en España, en relación con la banda ETA, hay que definirlo en términos muy claros. ETA no es víctima de nada, sino ETA es una banda criminal que mata y asesina, de la cual somos víctimas todos los españoles. Y no viene mal recordar de vez en cuando que hay uno, Emiliano Revilla, secuestrado hace ya muchos meses para desgracia de todos. En segundo lugar, yo el otro día escuchaba al presidente del gobierno decir que muchos líderes de la oposición parlamentaria deberían atreverse a decir en público lo mismo que dicen en privado. Y yo lo que pienso es que el presidente del gobierno, si mantiene esas declaraciones y esas conversaciones como tiene la mayor responsabilidad, debería ser el que dijera en público lo mismo que dice en privado, si es que esas conversaciones privadas existen, porque su responsabilidad no tiene parangón con la que tienen los líderes de la oposición parlamentaria o los portavoces parlamentarios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presidente del gobierno debe y tiene la obligación de despejar cualquier sospecha sobre la actuación del gobierno, en orden al GAL, a su existencia y a sus actuaciones, y debe despejar cualquier sospecha en orden a la utilización de fondos reservados. Porque si no, las sospechas seguirán creciendo y se convertirán en certidumbres morales. Y eso, al final, por ser oscurantismo y no por ser transparencia, perjudicará gravemente al sistema democrático. Y por último, en cuanto a los fondos reservados, quiero decir una cosa muy clara. Fondos reservados existen en todos los países democráticos. Y los fondos reservados, por su propia definición, a lo mejor no pueden tener el mismo nivel de transparencia que una partida presupuestaria normal. Pero aquí de lo que se trata es saber si con cargo a fondos reservados se han cometido hechos delictivos o no. ¿Y cómo se corrige eso? Si eso se quiere corregir impidiendo que haya ninguna investigación, flaco favor que se hace a la democracia. Si eso se quiere corregir efectivamente investigando, actuando y corrigiendo, creo que entonces prestamos todos un gran servicio a la democracia. Y yo estaría, por supuesto, por esta última. O sea, que llega el juez, le pide a usted lo de los fondos de reptiles, ¿qué han hecho ustedes con los fondos de reptiles? Y usted es el ministro del Interior, ¿y qué hace? Si el juez me dice que tiene presunciones de que se han cometido hechos delictivos con esos fondos reservados, hay que desvelar cualquier duda y, por supuesto, poner todo a disposición del juez para que no quede sombra de duda en ese asunto. Bueno, yo creo que podemos hacer una crítica a su modo de gobernar, después de esta exposición que ha hecho desde la barrera, naturalmente, viendo lo que pasa en la actualidad política nacional. Pero yo de alguna forma estoy recordando en estos momentos sus modos de gobernar en Castilla y León y creo que hay un coste político que todavía no ha pagado, que es el Pacto de León, por ejemplo. Era un pacto progresista para que la alcaldía de la ciudad no estuviera, digamos, en manos de sectores reconocidos como ultraconservadores. Sin embargo, usted ha dejado de mano CDS y PSOE para que hubiera paz en su partido. ¿No es una contradicción lo que ha hecho usted políticamente en ese caso, con esta forma de ver el gobierno de la nación? Es decir, progresista por un lado, pero en su casa, en este momento, para resolver un problema particular de su partido, ha cedido. Bueno, es que hay, en su pregunta se parte de una afirmación que yo no comparto, y es que eso
pues será progresista o como se le quiera definir, o no. Yo creo que la primera obligación de un responsable político, y en este caso mía, que tengo responsabilidades de partido en Castilla y León, es poner orden en mi casa. Y evidentemente es lo único que he hecho. Ahora mismo se ha producido un caso muy semejante en Segovia, en otro partido. Quiere decir que en todas partes cuecen habas, pero mi primera responsabilidad es poner orden en mi casa. Y eso es lo que hago. Si puedo recomponer una mayoría, pues recompongo la mayoría. Eso es lo único que estoy haciendo allí. Señor Arnal, para poner orden en una casa más amplia, en Alianza Popular, ¿hace falta recurrir casi siempre al concurso casi divino de don Manuel Fraga? La palabra de don Manuel Fraga es importantísima en la Alianza Popular. Manuel Fraga es una persona por la que yo tengo el mayor de los respetos y efectivamente pues su palabra siempre procuro atenderla y procuro hablar con él muchas veces y pedirle consejo o transmitirle iniciativas o sugerencias o problemas en algunas ocasiones por su experiencia, efectivamente. Y don Manuel Fraga lo que pueda hacer y decir por Alianza Popular pues es muy importante, pero vamos, no me invento nada. Quien vea las encuestas de opinión o las encuestas de liderazgo que se publican habitualmente en los medios, pues ahí está don Manuel Fraga. Pero un partido... Usted descarta la vuelta de Fraga, porque el análisis que usted hace es, bueno, Alianza Popular está peor que antes, la situación de la Alianza Popular es difícil, son palabras textuales, usted personalmente aspira a presidente del gobierno, pero parece que la prudencia no le aconseja dar el salto en este momento. Entonces, lo que yo le pregunto, bueno, ¿cómo se sale de esa situación difícil? Es decir, ¿quién va a ser el póster, quién va a poner la cara en el póster electoral para dentro de apenas año y medio, que son las próximas elecciones generales? Sí, me permite un complemento a la pregunta que le iba a hacer. Usted dijo en Galicia, no se queden a don Manuel para ustedes solos, todos le necesitamos. Sí, claro. No, la pregunta es de... Sí. Pero es que estar en una comunidad autónoma no quiere decir participar en la vida política nacional. Pues menuda política haría yo en Castilla y León si me creyese que cuando vengo a Madrid la vida se acaba en el túnel de Guadarrama. Se acaba para unas cosas y empieza para muchas otras. Por lo tanto, hoy presidir una comunidad autónoma es participar en la vida política nacional. Y he dicho que Fraga es un líder político nacional, cuyo destino puede estar ahora en la candidatura a la presidencia de Galicia, pero es un líder político nacional. Yo creo que eso es un hecho absolutamente indiscutible. ¿Quién puede ser el cartel electoral en las próximas elecciones en Alianza Popular? Pues no lo sé. Se lo digo de otra forma porque llevamos prácticamente una hora, llevamos una hora de debate y todo el mundo habrá observado que todavía no ha pronunciado el nombre de Antonio Hernández Mancha. Sí, alguien que acepta, presidente del partido, dice, bueno, pues en el 90 el candidato es Antonio Hernández Mancha, que usted no ha dicho eso por ahora. Entonces, comprendo que es difícil poner un nombre a ese ticket, ¿no? Pero yo quisiera entonces hacer un esfuerzo de análisis. Y yo le diría, ¿qué característica tiene que tener ese hombre que sea capaz, no digo yo de ganar al PSOE, porque parece difícil, pero que sea por lo menos capaz de plantar una batalla con alguna posibilidad electoral? Retrato robot. Ay, no sé, yo soy incapaz de hacer un retrato robot de la persona que tenga que encabezar la candidatura de Alianza Popular. Yo lo que más le puedo desear es la mejor de las suertes y de las fortunas. Pero es que yo esa pregunta, yo no la huyo. Es que no la puedo contestar. Es que yo no sé qué decisión va a tomar el Congreso del partido si en enero, si es que va a tomar alguna decisión sobre ese asunto. En el supuesto de que don Antonio Hernández Mancha siga siendo presidente de Alianza Popular y él se crea con el legítimo derecho que tiene desde luego encabezar la lista y ser candidato a la presidencia del gobierno, pues será don Antonio Hernández Mancha. Pero el propio don Antonio Hernández Mancha ha dicho que a lo mejor es otra persona el candidato a la presidencia del gobierno. En cuyo caso yo no puedo contestar esa pregunta porque no lo sé, con toda franqueza. ¿Usted va a participar en la confección de una candidatura distinta de la de Antonio Hernández Mancha para presidir AP o no? Yo he dicho públicamente en muchos casos que voy a tomar las decisiones que haya que tomar después del verano. Es decir, uno es uno. Vaya por Dios, también hemos tenido mala suerte. Y nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias también. Yo creo que en este momento no se dan las circunstancias que permitan tomar ninguna decisión. Lo digo con toda sinceridad. Por ejemplo, si cambian las condiciones de convocatoria del Congreso de Alianza Popular, por ejemplo, si se producen conversaciones que puedan dar lugar a una candidatura de integración en el Congreso de Alianza Popular, lo que sí tengo decidido, desde luego, es que la unidad del partido, en mi posición, prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
Y están presionándole a usted, según afirmó recientemente, para que encabece. Usted a su vez, o el grupo de personas dentro de la dirección de su partido que propugnan esta idea, están presionando también para conseguir una correlación de fuerzas más favorable, en definitiva. Vamos a ver. Yo recibo muchos mensajes de personas, pues unos que me alientan una cosa y otros que me alientan a otra, como es natural. Pero yo quiero decir que yo no me siento líder de ningún sector crítico, y es más, afirmo que no existe un sector crítico como tal sector funcionando en la Alianza Popular, organizado como tal sector funcionando en la Alianza Popular. Puede que haya personas que hagan análisis políticos que no coincidan con los de algunos dirigentes de la Alianza Popular, pero no es nada más que eso, y eso pasa en todos los partidos políticos, lo cual no quiere decir que a mí no me gustaría que la situación de la Alianza Popular fuese mejor de la que es en este momento, pero eso significa exactamente. De aquí al Congreso de enero faltan 6 meses, y 6 meses son muchos meses todavía. ¿Y Fraga hacia qué le alienta usted? Yo no he hablado de estos asuntos en particular con don Manuel Fraga. He hablado de la situación general, pero no he hablado de estos asuntos en particular con don Manuel Fraga. Ni yo le he dicho a don Manuel Fraga ni a nadie qué decisión es la que yo puedo o no puedo tomar. Si usted me pregunta si yo estoy preocupado por esta situación general, pues le digo que estoy francamente preocupado. Pero no le puedo decir más, esa es la verdad. Le digo que estoy francamente preocupado, pero no le puedo decir más. Y yo espero que don Manuel Fraga, cuando tenga que hablar, hable él y diga él lo que tenga que decir. Yo, desde luego, no voy a ser nunca el intérprete de don Manuel Fraga. Pero ¿no cree usted que efectivamente no solamente preocupación de usted o de Alianza Popular? Yo creo que es preocupación de todo el país. Es decir, bueno, llevamos 2 gobiernos con mayoría absoluta por parte del Partido Socialista. Bueno, y quienes no piensan en socialista ven que, bueno, que ni a la izquierda ni a la derecha del Partido Socialista hay terreno abonado, sino que hay un precipicio además que se complica casi cotidianamente con peleas internas, con ausencia de alternativas, con ausencia de oposición. Es decir, que es un tema no solamente preocupante para el militante de AP o para el dirigente de AP, es un tema que preocupa en general a toda la opinión pública, incluso al gobierno, que probablemente lo dice con cierto afán de... Estoy convencido que al gobierno no le preocupa nada. ¿Qué? ¿Que al gobierno no le preocupa nada? Estoy convencido que al gobierno no le preocupa nada. No, pero bueno, preocupa tanto que recientemente el señor Guerra ha dicho que se ha ofrecido a AP para hacerle la campaña electoral, lo he oído. Sí, pero hay que recordar, por ejemplo, el señor Guerra, refiriéndonos a un asunto también muy de actualidad estos días, como es el asunto de Rumasa, dijo textualmente: quien se ponga enfrente de nosotros le expropiamos, y todo para el pueblo. Pues el todo para el pueblo han sido 650.000 millones reconocidos que le han costado al pueblo de momento esa broma. Para nosotros es más cercano al billón de pesetas, ¿no? Pero en fin, la preocupación que transmite su pregunta es la que yo tengo, y lo he dicho: los ciudadanos no perciben en este momento que existe una alternativa, y nuestra obligación es construirla. Pero es la obligación de Alianza Popular y la obligación de otras fuerzas del centro derecha. Y efectivamente de esa situación se beneficia el gobierno, que no le preocupa nada esa situación, sino todo lo contrario. Usted habla del centro derecha, lo ha mencionado por lo menos 7 veces. ¿No sería más preciso hablar del centro y la derecha? Es que en un sistema de acuerdos como el que yo propongo, y de acuerdos flexibles, se puede hablar legítimamente de centro derecha. Yo, desde luego, me siento en un partido que ocupa un espacio de centro derecha, no solamente de derecha, pero puede ser absolutamente legítimo hablar del centro y la derecha. También he afirmado el respeto a la identidad y a la autonomía de las fuerzas políticas. En España existe una derecha moderada o centro derecha, como se quiera llamar. Existen fuerzas que se definen de centro y existen fuerzas que se definen de izquierda. Sí, y a ustedes no les favorece no tener nadie a su derecha, ¿eh? Tampoco nos perjudica. No, a mí me parece que sí, que les perjudica. Pues yo creo sinceramente que no. Yo creo que la operación que se hizo en su momento de agrupar a muchas fuerzas en el seno de una gran fuerza política, pues fue una operación positiva. Y que efectivamente se ocupa un espacio electoral muy importante y que hay que consolidarlo y aumentarlo. No creo que nos perjudique, con toda franqueza. Decía antes Pepe Oneto que la imagen que da Alianza Popular ahora es de discrepancias internas, de peleas, y a mí se me queda antes una frase que ha dicho usted, que lo que es necesario es el debate interno en Alianza Popular. Entonces la pregunta consiguiente es ¿por qué no se hace?
dónde se debe hacer. No me diga que en el Congreso, porque a los congresos se va prácticamente ya para decidir casi nada. Es decir, ¿cuál es el momento de hacer ese debate? ¿Dónde se debe hacer? ¿Quién lo debe promover? ¿Cuál debe ser el foro? Hombre, lo debe promover naturalmente la dirección del partido. Deben participar en él cuantas más personas mejor, cuantos más militantes mejor, y son las juntas nacionales las que deben ser el organismo que deben encauzar esos debates. ¿Y por qué no se hace? Bueno, se ha empezado a hacer. Lo que hace falta luego es que de esos debates salgan unas consecuencias y las estrategias adecuadas. Yo defiendo estas posiciones públicamente y en las juntas nacionales. Ahora bien, puede ser que el partido acuerde otra cosa, ¿no? Eso, pues efectivamente, para eso están las mayorías y las minorías, ¿no? Pero efectivamente las posiciones que yo defiendo son las que aquí manifiesto, las que manifesté en la conferencia del siglo XXI, en multitud de declaraciones públicas y en los órganos del partido. Pero dice usted que no va a debatir por ocupar una silla, hace referencia a la calle Génova, es la sede central de su partido. ¿Quién propicia un debate para ocupar una silla en el seno de su partido? Yo creo que nadie. Para ocupar una silla, nadie. Pero entonces es pueril el planteamiento que usted hace. ¿Por qué? Si hay un debate en el que no quiere entrar para ocupar una silla, alguien propiciará el debate para ocupar sillas. No, hombre, no, porque eso son las dinámicas normales del partido. Porque es un debate para discutir ideas, para discutir estrategia, para mejorar la organización, para debatir una decisión concreta, pero no efectivamente un debate para ocupar una silla. Yo no he conocido nunca un debate para ocupar una silla, sino para hacer muchas cosas, ¿no? Y efectivamente eso se traduce al final en que unas personas ocupen unas sillas. Pero obviamente, por muy buenas que sean unas personas que ocupen unas sillas, si no saben lo que tienen que hacer o no se ha debatido previamente lo otro, pues no harán absolutamente nada. Por eso hay que empezar por ahí y no, como decía yo antes, por el quítate tú que me pongo yo. Lo sencillo, y si usted me permite, lo pueril, sería decir, aquí todo se resuelve diciendo que salga este y que se ponga otro. No, así no se resuelven las cosas. Luego hay un debate de líneas de acción política, ¿sí? Evidentemente, pero eso lo llevo diciendo yo desde el principio. Hay un debate de líneas de acción política, hay un debate de estrategia, hay un debate de esto, de muchas cosas. ¿Y usted se siente mayoritario o minoritario dentro de su casa? Según y cómo. Es decir, si miramos hacia atrás al anterior congreso, minoritario porque lo perdí. Lo pude ganar y lo perdí. A mí me ofrecieron estar en la lista ganadora del anterior congreso y preferí estar en la perdedora, por pura convicción. Como me ofrecieron ser portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y renuncié a ello. En este momento, en términos de votación matemática, pues no sé si soy minoritario o mayoritario en alguna de sus tesis. Puede ser mayoritario en algunas tesis y minoritario en otras, ¿no? En los partidos ya, vamos, no es raro, dentro de los partidos, también de los partidos democráticos, pero sobre todo de los menos democráticos, como por ejemplo el PQS, el Partido Comunista Soviético, que las cuestiones de estrategia política se resuelvan no planteando un programa y a ver si tengo más partidarios que tú, sino negociando con las cabezas de serie, para entendernos, a fin de que, llegado el momento, alguien toque la trompeta y se sumen los votos de uno más otro, más otro, más otro. Eso ocurre siempre, también en los partidos democráticos. ¿Usted está en esta labor o no está en esta labor o cómo va eso? No, no estoy en esa labor. Con toda sinceridad, no estoy en esa labor. Estoy en la labor del planteamiento objetivo de cuestiones, sin ninguna cuestión subjetiva que las interfiera de ninguna manera. Estoy en el planteamiento de cuestión objetiva, en el fondo del análisis político que yo he hecho. ¿Por qué los ciudadanos españoles no tienen la percepción de que hay una alternativa y qué es lo que hay que hacer para construir esa alternativa? Eso es el análisis político en el que yo estoy y no en ningún otro. No estoy en ninguna lucha por el poder en Alianza Popular, no me interesa. Aunque me parece que no me va a contestar, pero yo quisiera que por lo menos que para clarificar un poco la situación intentara hacer usted un análisis sobre los errores y los aciertos de Antonio Hernández Mancha como presidente de AP. Errores y aciertos. El principal acierto de Antonio Hernández Mancha, sin la menor duda a mi juicio, es haber mantenido, aunque en alguna elección con un caudal más escaso, un nivel de partido, un nivel de Alianza Popular, un nivel de organización, un nivel de electorado importante, tan importante para ser el segundo partido de este país en términos electorales. El mayor acierto de Antonio Hernández Mancha, con toda seguridad, es haber tripulado a Alianza Popular después de la dimisión de Manuel Fraga.
y haber demostrado que nuestro partido era capaz de sobrevivir, y de sobrevivir muy dignamente, a la dimisión de su líder fundador, cosa que en los otros partidos que se ha dado esa circunstancia en España no ha pasado de esa manera. O ha desaparecido el partido o los líderes fundadores se han ido a otro partido distinto. Y los errores, pues bueno, eso depende en razones de análisis político. Pero yo, si quiere usted, para que vea que no huyo ni rehuyo ninguna contestación, se lo digo uno con toda sinceridad. A mí no se me preguntó opinión sobre la moción de censura planteada hace tiempo ya por Antonio Hernández Mancha. Si se me lo hubiese pedido opinión, pues no la hubiese dado de la forma que salió esa moción de censura. Ese ha sido un error, por ejemplo, a mi juicio. Pero evidentemente, en toda obra es normal que haya aciertos o que haya errores. Y dentro de poco lo que hay es que juzgarlo colectivamente. Pero la situación, hay que reconocerlo, ni ha sido fácil, ni ha sido grata, y en consecuencia hay que juzgar los méritos y los aciertos por igual y ponerlos todos al servicio de ese enorme caudal de votos que tiene un gran partido que es Alianza Popular, que son 5,5 millones de ciudadanos que han confiado en nosotros. Hemos llegado al final y, si usted me lo permite, al hilo de lo que planteaba Pepe Oneto, le querría hacer una referencia a otras posibles discrepancias. Al principio de este programa yo le hice una pregunta y le dije, cito textualmente. Muchos telespectadores querrán que les aclare que citaba textualmente. Era una carta del presidente de Alianza Popular, de Antonio Hernández Mancha, a los militantes, donde contenía duras críticas para el programa en que él estuvo aquí en televisión Cara a Cara, y también en general para los medios de comunicación. La pregunta que le hacía al principio, ahora que termina el debate, yo se la vuelvo a plantear y con nombre propio. Antonio Hernández Mancha dice que los medios de confusión, algunos medios de comunicación pretenden crear confusión y desorden en las filas. ¿Usted también está convencido que los medios de comunicación, cuando hablamos del debate político de un partido democrático como es Alianza Popular, pretendemos crear confusión a los senos de AP? Pues yo lo que creo es que de lo que dice cada uno responde cada uno, de lo que escribe cada uno responde cada uno, y que luego pues a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Muy bien. Pero yo puedo decir que aquí, esta noche, con todos ustedes he estado muy a gusto. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, compañeros, y como siempre, gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima semana.